Hola a todos. Hoy quiero hablar de un personaje que traspasó el tiempo. Es un hombre de letras que ha marcado a muchas generaciones. En el video anterior, con el maestro 8, yo les conté que había leído sus libros y siempre él hablaba del filósofo Friedrich Nietzsche. Y de hecho, hay un libro que escribió Ocho, del Zaratustra, y habla del profeta risueño, el que se ríe. Siempre me quedó el deseo de saber más de este filósofo, pero nunca se me dieron las instancias, porque yo estudié en un colegio católico y nunca estudiamos a Nietzsche. Y ocurrió que cuando vino la pandemia, a mí me tocaba un año personal muy bueno, el año 5, que es cada 9 años. Y todos los últimos años 5 yo había aprendido muchas cosas, había conocido gente nueva, trae aprendizaje, uno lo disfruta mucho. Y yo me estaba preparando para este año 5 y en marzo nos encierran. Y yo digo, ¿qué voy a hacer? Encerrar. ¿Cómo voy a vivir mi año 5? Pero todo pasa por algo. En abril llega una invitación a mi hijo y me dice: mamá, en la Universidad Diego Portales hay una invitación a participar para conocer la mirada de Nietzsche en estos tiempos. Y hay que postular con una carta. ¿Por qué quieres tomar tú estas charlas? Y le dije: ay, hijo, pero postula tú. No, me dice: hagámoslo los dos. No, pero ¿cómo voy a escribir yo? No, mamá, postula. Hace tu cartita. Bueno, me convenció y le puse yo por qué quería participar de estas charlas. Y curiosamente llegó la respuesta y quedé aceptada yo y mi hijo no. Mi hijo es un ingeniero, eh, estudió en la Católica, de la Universidad Católica de Chile acá, pero además es muy estudioso de filosofía, de meditación, es muy abierto de mente. Bueno, empezamos este taller online, que era mucha gente de diferentes países, y el filósofo chileno Martín Oppenheim nos dio las charlas, y yo empecé a conocer este mundo maravilloso de la filosofía de Nietzsche y me fascinó. Al término de las charlas se formó un chat y quedamos todos los que queríamos aprender más. Y se propuso quién quería participar para seguir leyendo de Nietzsche. Bueno, me inscribí y empecé a leer con mi grupo de filosofía, los miércoles filosóficos. Leí varios libros de Nietzsche en compañía de ellos. Fue un tiempo muy hermoso en mi vida. Y el 5 se cumplió. Me trajo algo nuevo, algo nutricio y algo que abrió mi mente. Y mi corazón obtuvo muchas respuestas. Bueno, de él vamos a hablar hoy día, de Friedrich Nietzsche. Porque al final, todo el trabajo que Ocho hizo, sus meditaciones, su filosofía, tiene muchos alcances con la mirada de Nietzsche, con esta fuerza de la voluntad de poder conseguir lo que nosotros realmente queremos, esa energía que sale desde lo más profundo de nosotros, el poder
desear superarnos, nosotros superarnos a nosotros mismos. Bueno, la verdad es que empecé a leerlo y Zaratustra fue realmente una belleza poder leerlo en grupo. Así que yo los estimulo a todos que también puedan leer Así habló Zaratustra de Nietzsche. Y ojalá lo puedan leer en compañía de otros que también les guste la lectura. Porque no hay como leer en conjunto. No es lo mismo que escuchar un audiolibro, que leer en conjunto e ir opinando. Así que vamos a partir con este personaje increíble. Un personaje que a mí, personalmente, me hubiera gustado tanto conocerlo en persona, haber podido realizar cosas en conjunto. Él, que sufrió tanto con su cuerpo físico. Y yo con el sentimiento que tengo de ser una profesional de la salud, ¿cómo me habría gustado haberlo ayudado? Bueno, vamos a ver la carta numerológica de él. Ahora, aquí estamos entonces con los datos de Friedrich. Él nació el 15 de octubre del año 1844. Como hemos visto antes, el 15, que es el día de nacimiento, se transforma en un 6, que se llama número del alma, en la numerología tántrica. Octubre se mantiene, es el número del karma. 44, la mitad del año, nos da 8, este se llama regalo divino. Y 1844 también nos da 8. Entonces, estos dos 8 que vienen de regalo para que él no se olvide y lo ayuden a cumplir su misión divina, su misión aquí en la tierra, es la suma de todos estos dígitos, que nos da 33. Esta suma sale solamente en la horizontal, porque si hacemos la suma vertical para ver qué número nos da 1869 y sumado al final es 16, 24, final nos da un 6. Entonces él es un 33-6. Ahora, qué importante sacar cuando nos da 11, 22, 33, siempre hay que buscar si son números híbridos o son puros. Esto en la numerología pitagórica. Porque en la numerología tántrica él es un 6, pero pitagóricamente es un 33-6. Vamos a partir hablando por eso, porque es el número más importante. Él es un 33-6, vamos a partir con el 6. Bueno, el 6 habla, y lo tiene repetido acá, 6 y 6. Es un número de un niño muy sensible, muy autoexigente, estudioso, que no da problemas, diría los niños que cualquier mamá quiere tener, porque dan el gusto, son inteligentes y son responsables. Y quizás de ahí parte una gran autodisciplina, un rigor. Además que él tenía a su padre enfermo. Entonces tuvo una infancia, yo creo que de mucha exigencia. Y él, digamos, respondió a esa exigencia. Entonces aparece este niño sensible y que además ya lo marca el 33, que trae una carga. El 33 es un número que uno podría decir que le toca a uno en la vida para cumplir una causa grande por los demás. Hay que cargar, entre comillas, una cruz, la cruz de Cristo, podríamos decir. Pero en el fondo es una carga que tiene que tener. Y con esa carga él tiene que cumplir su misión. Entonces, bueno, la carga era la mala salud. Él tuvo de pequeño también problemas de dolores de cabeza,
y, y con el tiempo se fueron después aumentando con dolores, molestias digestivas. Sufrió mucho en su cuerpo físico, Friedrich, y eso lo obligaba a tener que estar tomando constantemente medicamentos y cuidándose su dieta. Entonces, esta carga lo obliga a él a estar moviéndose y aislándose. Porque cuando uno está con dolor, uno no quiere estar con nadie. Entonces, tuvo una vida solitaria, austera, porque además, como no podía comer, y yo creo tampoco tomar ni nada, él se cuidaba mucho su dieta. De hecho, se preparaba en los últimos años él su comida, su sustento. Él veía qué podía comer y que no le cayera mal. Pero en general, la gracia de este 33-6 es que es tan inteligente. Tú pones un 33-6 a trabajar en cualquier lado y siempre sobresale, porque es de un trabajo perfeccionista, bien realizado, meticuloso, casi podría ser un TOC, en revisar y revisar hasta que quede como él quiere, perfecto. Y como lo tiene repetido estos 2-6, debe haber sido así, debe haber revisado mucho sus libros, porque además él escribía en forma especial, con los aforismos. Entonces, deja una gran enseñanza en cada aforismo que tiene. Entonces, este número, de alguna manera, necesitaba tener esa vida solitaria para haber podido escribir lo que escribió. Y vivió solo la mayor parte del tiempo, porque se fue de la casa joven, y ocurre algo muy importante cuando en 1869 él tenía 24 años y es contratado en la Universidad de Basilea en Suiza. Eso es un alto cargo y él se va a Suiza, pero hace algo muy potente. Él renuncia a su ciudadanía de Prusia. Entonces, de alguna manera con eso logra trabajar tranquilo en Suiza, porque si no, manteniendo la ciudadanía, entre comillas, Rusia alemana, iba a ser llamado a lo mejor al servicio militar, y con esto él queda liberado del Estado, de esta nación que manda y que es rígida. Bueno, y él no quería eso. Ya empezó a tener esa como libertad, y es una patria, pero feliz con su trabajo en esta universidad. Cuando hablamos de este 6, aquí en el número del alma, habla de una gran sensibilidad, de una conexión también, de poder traspasar los planos por la gran sensibilidad que tiene. Entonces yo creo que él tenía una conexión cuando escribía, se embebía tanto en lo que estaba escribiendo, que yo creo que tenía expansión de conciencia por la profundidad de su pensamiento y de su sentir. Y él habla en una parte que le daba como una cosquilla al escribir, y le daba un estímulo eléctrico que lo percibía en el cuerpo, que lo llevaba a escribir. Así que tuvo una conexión hacia lo alto, la tuvo, y que fue realmente asistido por su propio ser para escribir la gran obra que dejó. Es bien especial porque él vivió solo toda su vida, y tiene 2 números que querían tener familia. Estos 2-6 querían tener familia, querían tener esposa, tener su casa, sus hijos, pero tuvo la mala suerte que la única mujer que le pidió matrimonio lo rechazó, y fue Luz Salomé,
también una filósofa muy conocida y muy adelantada también a los tiempos. Así que se quedó solo y empezó su trabajo. El primer libro lo empezó a escribir, El origen de la tragedia, cuando estaba trabajando aún en la universidad en Suiza. Y empezó a vagar después por Europa. Empezó a viajar por Francia, por Italia, Venecia, porque sentía que esos climas más cálidos le hacían bien a su cuerpo. Y cuando hablo de esto, empiezo a conectarme con sus 8, porque el 8 tiene que ver con la salud, con su cuerpo. 8, el número 8 son 2 4, 4 más 4. Y 4 es tierra, y la primera tierra es nuestro cuerpo. Entonces lo tenía muy sensibilizado su cuerpo. Él era muy sensible con lo que sentía su cuerpo. Y eso, estos 8, acuérdense que vienen equilibrados, hicieron que él fuera su propio doctor, y lo ponen en su obra, que él es su propio médico. Él es el que se receta las hierbas que tiene que tomar y se cuida. Entonces estos 8 lo ayudaron a que él pudiera alcanzar a escribir todo lo que escribió, porque joven, después él perdió la razón. Entonces es triste pensar que un hombre tan inteligente después tiene una desconexión y los últimos 10 años no reconoce a sus amigos ni a su familia, y está hospitalizado al cuidado de su hermana. Este 10 es muy interesante, a mí me encanta porque ahí me recuerda a 8, que también era un 10. El 10 es el que tiene coraje, valentía, cojones, liderazgo, y que no le importa lo que opinen los demás. Y quizá este 10 fue el que lo llevó, lo impulsó a dar los pasos que dio, a ser un rebelde, muy intrépido en esos momentos para pelear contra las religiones, con la moral, con los establecimientos políticos del poder, y tuvo una ironía para tratar todos esos temas en su obra. Este 10 le dio también la fuerza para poder alcanzar sus logros. Y cuando él se sentía y habla de conectarnos con nuestro superhombre, el que está por salir dentro de nosotros cuando estamos en esa búsqueda, ese es el 10. Es la fuerza que nos lleva a ser mejores, que saca todas esas virtudes para ser mejores. Y cada uno tiene su propia virtud, como decía él, pero uno tiene que reconocerla y trabajarla. Así que, bueno, este 10 le dio la fuerza para cumplir esa obra, y le dio el ser coherente. O sea, los que lo conocían sabían cómo él era, y era capaz de terminar con una relación cuando él sentía que ya no estaban como en conexión, como le pasó con Wagner, que fueron muy amigos y después hubo una ruptura. Él amaba la música. Nietzsche amaba la música, amaba la danza, amaba la risa, amaba el baile. Y quizás por eso 8 también se basó tanto en esto del Sorba al Buda. Entonces es importante que esa fuerza que le dio este número lo ayudó a cumplir la misión del 6, que era la exquisitez al escribir, la profundidad. Él amaba las letras, amaba a la gente que estudiaba, a la gente que tenía un nivel intelectual y que buscaba a través de los conocimientos conocerse a sí mismo. Pero tuvo esa gran carga del 33. O sea, tuvo que hacerlo con sufrimiento físico, que eso al final lleva a un sufrimiento emocional y mental. Porque uno que ha trabajado en un hospital y ha visto a la gente con dolor, el dolor te va a quedar comiendo. Así que tuvo un sufrimiento grande en su cuerpo.
Además tenía problemas de vista, así que se le juntaron muchas cosas. Así que este es nuestro amigo, con esta plantilla que eligió para bajar a la Tierra. Y en pocos años él logró cumplir su misión. Nietzsche, te admiro. Bueno, aquí estamos ahora para ver la misión del ser que tenía Friedrich. Y la misión del ser se saca con el día de nacimiento, de 15, que se transforma en 6, el mes, octubre, y las iniciales de su nombre. La F vale 6 y la N 5. Y eso sumado nos da 27 y 2 más 7, 9. Bueno, y aquí tenemos el número más alto de la numerología pitagórica. Y también es un número especial para la numerología tántrica. Pitagóricamente el 9 es la persona que está llegando al final de la vida cumpliendo una misión de, como el Quijote de la Mancha, de ir luchando contra estos molinos de viento. Va peleando contra toda esta sociedad que él ve que está, por decir la palabra, corrupta, está negativa, sin crecimiento, sin desarrollo, está como un rebaño también. El término de rebaño él lo puso ahí, de acomodados, dormidos. Bueno, entonces este Quijote va peleando. ¿Y qué pasa? Que se encuentra solo. Al principio lo acompaña solamente gente, pero después al final sigue solo la pelea. Pero él enfrenta, los 9 enfrentan, y cuando enfrentan se dan cuenta que los cambios no van a venir, simplemente siguen atrasando, siguen postergando los cambios. Bueno, lo vemos hasta el día de hoy eso. Y él entonces se aburre y se transforma en el ermitaño. Entonces pasa a vivir en un lugar lejano, en contacto con la naturaleza, y se aleja del mundanal ruido. Y ahí se conecta con su yo más interno. Y eso fue la vida de Friedrich. Lucha y autocuidado, soledad, ensimismamiento, pero un ensimismamiento además muy productivo, muy creativo, porque ahí salieron sus libros después. Más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral, todo eso lo leí con mi grupo y realmente me di cuenta de la profundidad y cómo a uno lo lleva a pensar los procesos que estaban ocurriendo. Entonces, bueno, este 9 también habla de una gran capacidad sutil. Este 9 que tiene la conexión hacia lo alto para poder recibir cierta información. O sea, él llega a un lugar y se da cuenta al tiro si es bueno el lugar para él, para su cuerpo, y si no, no. Entonces también él se daba cuenta, por ejemplo, cuando iba a comer a un lugar que la comida no estaba bien hecha, que la cocinera no estaba preocupada de lo que estaba cocinando. Entonces yo lo encontré impresionante cuando lo leí esa parte. Y él empieza a prepararse sus propios alimentos. Entonces esa sensibilidad que tenía él de darse cuenta de una capacidad sutil que no está a la vista de los otros, pero sí a la vista de él. Y eso es lo que al final lo lleva a perder la razón, porque cuando ocurre la desconexión mental es cuando él ve a un caballo, a una carreta de caballo en que lo estaban maltratando, y él se da cuenta que el caballo está sufriendo, y él ahí entra en un estado de locura. Entonces este hombre tan sensible, pero que venía a hacer su trabajo, a luchar contra todas estas cosas establecidas, y tiene este agotamiento. El cuerpo se agota, su mente se extravía y él pierde la razón. Pero tuvo gente que lo ayudó, tuvo amigos, discípulos que al final lo ayudaron económicamente
en la última parte de su vida. ¿Quién iba a pensar después tan famoso que se iba a hacer con toda su obra? Él es Friedrich Nietzsche, un revolucionario que peleó con algo maravilloso, que yo admiro mucho. Peleó con una palabra consciente, con una palabra que te lleva a pensar qué estamos haciendo aquí en la Tierra. ¿Y cuánto estoy decidiendo yo en mi vida, en mi experiencia? Me interesa mucho de que yo decido, yo soy el artífice de mi vida, no el Estado, no la sociedad. Eso fue muy importante para mí, darme cuenta de la importancia de ser uno autosuficiente y no conformarse con lo mediocre. Eso venía de Osho, pero al final venía de Nietzsche. Grande Nietzsche, grande. Bueno, vamos a ver también ahora una cosa bien interesante en el nombre de Friedrich. Subrayé todas las I. Tiene 3 I. Cada I vale 9, por lo cual nos da 27 y nos sale otro 9. Así que es interesante ver cómo él estaba marcado por este grafismo, y el 9, cuando está aquí de esa manera, está hablando de una persona que tiene un gran talento creador. Es como el hombre que es muy inteligente o es un ignorante, que ilumina o, digamos, podríamos decir, falta el respeto, roto, grosero. Y él en ese sentido cumplió fielmente la fuerza que traía su grafismo en su nombre. Pudo transcribir, porque además habla de una gran sensibilidad, una gran emotividad y de una pasión ardiente, apasionado y revolucionario, en el sentido que él quiere hacer cambios. Entonces todo esto estaba marcado también en estas 3 I que lo fueron impulsando a cumplir este trabajo en su obra. Es importante recordar que vimos que en la plantilla anterior tenía 2 8 y estaban en el lugar positivo. Se dice que cuando una persona ha hecho bien su trabajo en la vida y tiene un 8 en la plantilla, tiene un momento que puede acceder al conocimiento divino. Se abre una compuerta. Entonces, pienso yo ahora con todo lo que he leído de Friedrich, que a él sí se le abrió la compuerta. Él tenía la posibilidad de abrir la compuerta y tenía acceso a este conocimiento divino, porque al leer también los aforismos de su obra, uno se da cuenta que es un lenguaje de tan alto nivel que nos remece, nos deja pensando, cavilando y haciéndonos las preguntas que tenemos que hacernos, cada uno. Así que, Friedrich, tus números son excelentes. Tiene números también de correlación: el 6, el 8, el 9, el 10 y el 33-6. Una gran numerología para un gran hombre, para un gran filósofo. Todo mi respeto, toda mi admiración para ti, Friedrich Nietzsche. Con mucho amor he compartido esto. Y para cerrar, quiero leer un pedacito de Así habló Zaratustra, el canto de la noche. Cierren los ojos o imagínense una noche estrellada. Es de noche. A esta hora hablan más fuerte todos los manantiales, y también mi alma es un manantial. Es de noche. Solo a esta hora despiertan las canciones de los amantes, y también mi alma es la canción de un amante. Hay en mí algo insatisfecho,
algo insaciable que quiere hablar. Hay en mí una ansia de amor que habla a sí mismo el lenguaje del amor. Luz soy. Ay, si fuera noche, mas esa en mi soledad, estar circundado de luz. Ay, si fuera yo noche y oscuridad, ¿cómo iba a sorber de los pechos de la luz? Aún a vosotras os bendeciría, pequeñas estrellas centellantes, luciérnagas del cielo. Vuestros regalos de luz me darían la dicha. Pero yo vivo en mi propia luz. Yo reabsorbo en mí las llamas que de mí brotan. ¡Qué hermoso! Eso quería compartir con ustedes. Nietzsche, has tocado mi corazón. Espero que a todos les haya gustado esta lectura que hicimos de tus números.